El sol descendía lentamente sobre la costa mallorquina, bañando todo con un resplandor ámbar. El mar, visible a lo lejos desde la carretera de acceso al aeropuerto privado, reflejaba destellos que parecían diamantes líquidos. Una ligera brisa marina traía consigo el olor a sal mezclado con el perfume de los pinos. Era una tarde tranquila, casi perfecta, pero no en el interior del aeropuerto de Son Bonnet, donde la actividad se multiplicaba. La terminal privada, pequeña pero impecablemente diseñada, estaba llena de movimiento contenido. Conductores uniformados abrían puertas de vehículos de lujo, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, un Lamborghini que rugía brevemente antes de apagarse. Los motores recién detenidos dejaban escapar un calor residual que subía en ondas, deformando por un segundo la vista del asfalto. En la acera, un grupo de asistentes de vuelo y personal de tierra se coordinaban con gestos casi coreografiados. Cada uno conocía su papel. Uno revisaba equipajes, otro confirmaba listas de pasajeros en una tableta, los más ajustaban la alfombra roja que conectaba la puerta de la terminal con las escalerillas del jet privado. El aparato, un Gulfstream G700 de fuselaje blanco perlado, relucía bajo el sol, con su distintiva franja azul oscuro recorriendo los laterales. Dentro de la terminal, la escena era casi de una película. Los cristales de suelo a techo dejaban entrar la luz cálida, proyectando sombras largas sobre el mármol pulido. En un rincón, un camarero servía copas de cava y vino blanco, mientras otro ofrecía canapés de salmón y foie. El murmullo de conversaciones en varios idiomas se mezclaba con el tintineo de copas y risas contenidas. Un grupo de 3 hombres, todos de traje oscuro perfectamente entallado, hablaban en inglés sobre una inversión en Dubái. A su lado, una pareja de mediana edad, ella con un vestido de seda color esmeralda y él con un reloj que valía lo mismo que un apartamento, discutían planes para un evento benéfico en Ginebra. La atmósfera era de exclusividad pura. Todos parecían pertenecer a un mundo donde los problemas eran cifras y los destinos se elegían según el clima. Y entonces, sin anuncio previo ni acompañantes llamativos, entró él. Rafael Nadal. Vestía una chaqueta de cuero marrón gastada por los años, una camiseta gris sencilla y unos vaqueros que conservaban una mancha de tierra cerca del dobladillo. Sus zapatillas deportivas, cómodas pero claramente usadas, contrastaban con los zapatos italianos lustrados que dominaban la sala. En el hombro derecho colgaba una mochila negra de lona, algo arrugada, que parecía haber visto incontables viajes. Su cabello estaba ligeramente revuelto, como si la brisa marina lo hubiera desordenado en el trayecto. Una barba de varios días suavizaba sus facciones. Caminaba con paso seguro pero sin prisa, como quien conoce su destino y no necesita impresionar a nadie para llegar a él. Un empleado joven, con chaleco negro y auricular en el oído, se le acercó con una tableta en mano. «Buenas tardes, señor. ¿Nombre?», preguntó con cortesía, aunque con un ligero titubeo al ver la ropa de Nadal. «Rafael Nadal», respondió él, con un tono tranquilo y un leve asentimiento. El chico tecleó algo, leyó la pantalla y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Todo en orden, señor? Puede pasar directamente». Nadal agradeció con una sonrisa breve y continuó hacia el control de seguridad privado, que consistía apenas en un arco detector y un agente revisando credenciales. Mientras cruzaba, algunos pasajeros lo miraron de reojo, sin reconocerlo o, si lo reconocían, sin asociarlo con la idea de dueño de un jet. En ese entorno, las apariencias eran la primera carta de presentación, y la suya no encajaba en el molde. Fuera, el aire olía a queroseno mezclado con sal marina. La alfombra roja se extendía ante como una invitación silenciosa. 2 azafatas, ya en posición junto a la puerta del avión, intercambiaban comentarios en voz baja mientras observaban a los pasajeros acercarse. Una de ellas, alta, de cabello recogido en un moño impecable y uniforme azul marino perfectamente planchado, era Amelia Warren. Amelia tenía fama entre la tripulación de ser capaz de identificar, en menos de 10 segundos, quién era alguien y quién era nadie en un vuelo. Para ella, el vestuario, los accesorios y el porte lo decían todo. Había aprendido a tratar a cada pasajero según su nivel. Un saludo cálido para un CEO, un guiño cómplice para un actor famoso, un simple buenas tardes para un acompañante irrelevante. Cuando sus ojos se posaron en Nadal, su ceja izquierda se arqueó apenas. La mochila, la chaqueta de cuero gastada, las zapatillas, todo gritaba fuera de lugar para un vuelo así. ¿Quién ha dejado pasar?, murmuró, pero se contuvo. Giró hacia su compañero, Marcos, un auxiliar joven que estaba tomando nota de los embarques. «¿Está en la lista?». «Sí»,
Amelia. Confirmado, respondió él, algo desconcertado por la pregunta. Amelia no insistió, pero en su mente ya había etiquetado al pasajero. No es de los nuestros. Nadal subió las escalerillas, echando un vistazo al fuselaje reluciente y al interior del jet. Una vez dentro, lo recibió el olor a cuero nuevo y madera pulida. Los asientos beige, amplios y mullidos, estaban dispuestos de forma que cada pasajero tuviera espacio de sobra. Pequeñas lámparas con luz cálida y detalles en dorado aportaban un aire de salón privado más que de cabina aérea. Amelia se movía con precisión, ajustando copas en la barra, revisando que los cojines estuvieran perfectamente alineados. Saludaba con una sonrisa estudiada a cada nuevo pasajero. Un empresario alemán que le devolvía la cortesía con un gesto solemne, una socialité francesa que le mostraba un brazalete nuevo, un inversor estadounidense que la hacía reír con un comentario ligero. Cuando Nadal pasó junto a ella, la azafata ni siquiera le dirigió la palabra. Giró el cuerpo hacia otro pasajero, ofreciéndole una copa de champán. Nadal, sin molestarse, continuó hasta un asiento junto a la ventana, hacia el fondo de la cabina. Se dejó caer con calma, apoyó la mochila en el suelo y observó por la ventanilla cómo el personal de tierra terminaba de cargar el equipaje. Desde ahí, podía ver el desfile silencioso de trajes a medida y vestidos de alta costura. Los tonos de las conversaciones, susurradas pero tensas, hablaban de negocios y cifras, de eventos y propiedades. Era un mundo que él conocía, pero no desde esa óptica superficial. Amelia inició su ronda de servicio antes del despegue. Su bandeja brillaba con copas finas y botellas de marcas que pocos podían pronunciar correctamente. Fue deteniéndose en cada asiento, ajustando mantas, ofreciendo bebidas, intercambiando pequeñas bromas con los clientes adecuados. Al llegar al asiento de Nadal, lo pasó de largo. Él la siguió con la mirada, una ceja apenas levantada. No estaba ofendido. Había experimentado situaciones así antes. Pero algo en su interior, quizá intuición, quizá experiencia, le decía que esta era solo la primera página de un capítulo que estaba por ponerse interesante. Afuera, los motores comenzaron a rugir suavemente. El avión rodó por la pista, acelerando hasta que el suelo desapareció bajo las alas. Mallorca quedaba atrás, bañada por la luz dorada del atardecer. Dentro, el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas continuaban, ajenos a la pequeña fricción que acababa de sembrarse. Nadal, con la mirada perdida entre las nubes, sabía que el vuelo sería largo, y que no todos los viajes se miden en kilómetros. La cabina del Gulfstream se mantenía en un silencio elegante, roto solo por el murmullo de conversaciones privadas y el suave zumbido de los motores ganando altura. La luz del atardecer entraba a través de las ventanillas, tiñendo de oro los respaldos de cuero y creando destellos en las copas de champán. Amelia Warren recorría el pasillo como si fuera la pasarela de un desfile silencioso. Su uniforme azul marino, perfectamente planchado, caía con precisión milimétrica sobre su figura. Cada paso era medido, cada gesto controlado. Sonreía con calidez a unos, inclinaba ligeramente la cabeza a otros. Sabía quién merecía más atención y quién podía conformarse con lo mínimo. Al llegar al primer bloque de asientos, se detuvo ante un magnate del sector tecnológico. «Señor Collins, ¿puedo ofrecerle nuestro champán cru o prefiere un whisky de Malta?», preguntó con una sonrisa impecable. El hombre, de cabello plateado y anillo de diamantes, respondió: «Cru, por favor». Como siempre, Amelia sirvió la copa con un ángulo perfecto, evitando que una sola burbuja escapara antes de tiempo. A pocos pasos, una actriz española famosa por sus papeles en cine independiente recibía una manta de cachemira. Amelia se la colocó suavemente sobre las piernas, casi con ternura. La actriz sonrió agradecida y susurró algo que hizo que Amelia riera con un gesto encantador. Pero cuando llegó a la fila donde Nadal estaba sentado junto a la ventana, la dinámica cambió. Ella pasó sin siquiera girar la cabeza. Sus manos seguían firmes sobre la bandeja, sus ojos ya puestos en el pasajero siguiente. Un joven banquero londinense que llevaba un reloj Patek Philippe que brillaba bajo la luz. A él le ofreció un canapé, una copa de vino blanco y un cumplido sobre su corbata. Nadal observó la escena con calma. Se inclinó levemente hacia el pasillo, no para llamar la atención, sino para asegurarse de que no había malentendido. No, ella lo había ignorado por completo. A su lado, en la fila de enfrente, un hombre de mediana edad, traje gris claro y mirada perspicaz, lo notó. Era Liam Carter, un inversor británico acostumbrado a medir a las personas tanto como a las cifras. Sus ojos se movieron entre Nadal y Amelia, registrando el detalle.
Amelia regresó por el pasillo minutos después, rellenando copas y recogiendo vasos vacíos. Nadal, en un gesto cortés, levantó ligeramente la mano. «Disculpe, ¿podría traerme un vaso de agua?», preguntó, con voz suave pero firme. Amelia se detuvo. Su sonrisa profesional se tensó apenas un instante antes de responder. «Solo los pasajeros prioritarios reciben servicio completo», dijo, con un tono perfectamente medido para sonar correcto, pero con una carga de desprecio imposible de disimular. El murmullo de la cabina se apagó unos segundos. Algunos pasajeros levantaron la vista. Liam Carter frunció el ceño. Una mujer con vestido de seda en la otra fila susurró algo a su acompañante. Nadal no cambió de expresión. «Entiendo», respondió simplemente, volviendo la mirada hacia la ventanilla. Amelia, satisfecha con la respuesta breve, continuó su camino como si nada hubiera pasado. Sin embargo, aquel intercambio había sembrado algo en el ambiente. Carter se reclinó en su asiento, observando con interés. Había visto mucha gente perder la compostura en situaciones similares. Aquel hombre, sin embargo, parecía de piedra. El servicio continuó. Amelia ofrecía canapés de salmón ahumado, trufas de queso y aceitunas marinadas. A cada pasajero le dedicaba unas palabras, un gesto, una deferencia. Todos, menos a Nadal. En la parte delantera, un empresario español de bigote impecable comentó en voz baja: «¿Has visto cómo lo ha ignorado?», a lo que su compañero respondió: «Quizá no está en primera, quizá se coló». Los rumores, como siempre, viajaban más rápido que las turbinas. Nadal, ajeno quizá acostumbrado a ese tipo de comentarios, seguía observando el cielo que comenzaba a teñirse de rojo y violeta. Tenía ese gesto tranquilo de quien entiende que las máscaras, tarde o temprano, se caen solas. Amelia volvió a pasar por su fila, esta vez con el carrito de bebidas. Cuando estuvo a su altura, giró el cuerpo de forma que su bandeja quedara fuera del alcance de Nadal, como si estuviera protegiendo un tesoro de alguien indigno de tocarlo. «¿Desea algo más, señor Carter?», preguntó al inversor con una sonrisa amplia. «Estoy bien, gracias», respondió él, pero su mirada se deslizó de inmediato hacia Nadal, como midiendo la tensión invisible que flotaba. Fue entonces cuando Amelia cometió el primer gesto deliberadamente hostil. Fingió un pequeño tropiezo al pasar junto al asiento de Nadal, inclinando el carrito de manera que una servilleta cayera sobre su mochila. «Oh, lo siento», dijo sin siquiera agacharse a recogerla. Nadal la tomó, se la devolvió sin una palabra y la colocó sobre la bandeja que ella aún sostenía. Amelia sintió apenas y se alejó, pero Carter no pudo evitar pensar: «Aquí hay algo que no encaja». La tensión invisible crecía, como esas nubes que parecen inofensivas hasta que descargan la tormenta. Algunos pasajeros ya comentaban en voz baja la actitud de Amelia. No era solo frialdad profesional. Había un patrón demasiado evidente. Pasaron unos 20 minutos desde el último incidente cuando Amelia apareció de nuevo, esta vez con una jarra de agua fría y una bandeja de copas. Caminaba erguida, el mentón alto, como si cada paso reafirmara su autoridad sobre el pasillo. Al llegar a la fila de Nadal, fingió mirar la lista de asientos en su tableta, girando el cuerpo justo lo suficiente para que el borde de la bandeja quedara peligrosamente cerca de su hombro. Y entonces ocurrió. Un movimiento apenas perceptible, como un desliz, pero demasiado preciso para ser un accidente. La jarra se inclinó y un chorro de agua helada se derramó sobre la chaqueta y la camiseta de Nadal. El líquido corrió por el cuero gastado, empapando el tejido y dejando una mancha oscura que se extendía hacia el pantalón. El aire de la cabina se congeló unos segundos. Un ahogado se escapó de una pasajera en la primera fila. «¡Ay, qué torpeza la mía!», exclamó Amelia, llevando una mano al pecho en un gesto exagerado, pero sin un ápice de genuina preocupación en los ojos. Sacó una servilleta y la extendió hacia él con un movimiento rápido, casi como si quisiera quitarse el problema de encima. «Aquí tiene, para que se seque». Nadal tomó la servilleta con calma, sin apartar la mirada de ella. Sus ojos no eran duros ni desafiantes, pero había en ellos una firmeza que obligó a Amelia a desviar la vista. En la fila de enfrente, Liam Carter se inclinó levemente hacia un lado, observando la escena con creciente interés. Había negociado contratos millonarios, había visto egos romperse bajo presión, pero pocas veces había presenciado una calma tan controlada frente a un gesto tan provocador. Nadal secó un poco la manga de su chaqueta, dobló la servilleta y la dejó sobre la mesa plegable. «No se preocupe», dijo, con un tono neutral, pero lo suficientemente claro para que los pasajeros cercanos lo escucharan. «El agua se seca.
Esa respuesta, lejos de apaciguar el ambiente, pareció encender algo en la cabina. Un murmullo recorrió las filas. Algunos sonrieron con disimulo, otros, como Amelia, lo interpretaron como un desafío silencioso. Amelia forzó una sonrisa breve, pero ya no tan segura como antes. Claro, como usted diga. Y se alejó, manteniendo el paso firme aunque su respiración se había acelerado. Carter recostó la espalda en su asiento y, sin apartar la vista de Nadal, murmuró para sí: «Esto se va a poner interesante». Afuera, el sol terminaba de hundirse en el horizonte. Dentro, el vuelo seguía su curso, pero todos los que habían presenciado la escena sabían que algo estaba cambiando. Lo que hasta entonces había sido una fricción silenciosa estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento imposible de ignorar. El Gulfstream avanzaba como una flecha silenciosa sobre un océano de nubes apretadas, con el crepúsculo diluyéndose en un violeta profundo. Dentro, la cabina era una cápsula de lujo suspendida entre dos mundos, el de arriba, sereno e intocable, el de abajo, lleno de egos, miradas, pequeñas intrigas y una tensión que ya nadie podía fingir no sentir. Rafael Nadal permanecía junto a la ventanilla, con la chaqueta aún marcada por el agua que Amelia Warren le había derramado, accidentalmente, minutos antes. El cuero, oscuro y curtido, había recuperado ya parte de su textura mate. La camiseta gris, en cambio, conservaba un cerco húmedo que se pegaba a su torso. A él no parecía importarle. Sus ojos seguían el borde blando de una nube que, por un instante, pareció abrirse como un telón. Detrás, la primera estrella. En la fila de enfrente, Liam Carter, el inversor británico de mirada clínica, lo observaba con el interés profesional de quien detecta un patrón raro en medio del mercado. No era el agua. No era el desdén de la azafata. Era la manera en que aquel hombre, ese pasajero cualquiera a ojos de algunos, había elegido no hacer absolutamente nada todavía. A veces, pensó Carter, la inmovilidad es el movimiento más calculado. Amelia reapareció por el pasillo con el carrito de café y té, el uniforme azul marino impecable, el moño liso, la sonrisa exacta. Sirvió un espresso con gesto coreografiado, dejó una cuchara en silencio, cambió una copa sin hacer repicar el cristal. A cada gesto le imprimía la seguridad de quien cree conocer el valor de las personas en cuanto posa la vista en sus zapatos. Hasta que el pasajero cualquiera levantó suavemente la mano. «Disculpe», dijo Nadal, en tono neutro. «¿Podría traerme un café solo?» Amelia no calculó el silencio. Se le escapó. Un segundo y medio en el que repasó mentalmente su mapa de prioridades. Collins, sí, siempre doble espresso. La actriz, capuchino espumado. El CEO, descafeinado, sin azúcar. ¿Y él? ¿Quién era él para alterar la ruta? El segundo y medio terminó cuando notó que, alrededor, 2 o 3 cabezas se giraban esperando su respuesta. «Ahora mismo no hay café para todos», dijo al fin, modulando la voz en un profesional cortés. «Tendrá que esperar». «No hay problema», respondió Nadal. «Esperar se me da bien». La frase quedó suspendida como una plomada. Sin ironía explícita, sin énfasis. Una verdad desnuda que algunos recogieron al instante. Los que lo conocían, los que habían visto repetirse, una y otra vez, en diferentes pistas, el ritual de la espera paciente antes de devolver la bola con un ángulo imposible. Amelia siguió, pero su paso perdió el milímetro de perfección que antes presumía. El rumor, en cambio, ganó un grado de temperatura. 2 filas más atrás, una mujer con vestido de seda verde, socialité, perlas, uñas perfectas, deslizó el móvil hacia su acompañante. En la pantalla, un buscador abierto, Rafael Nadal Mallorca mochila chaqueta cuero. Las imágenes poblaron el vídeo como pequeñas ventanas a otra realidad. Trofeos, ruedas de prensa, la Academia Manacor. La mujer alzó una ceja. Su acompañante asintió con gesto mínimo. «¿Te lo dije?», susurró ella. «Es él». «Si es él», replicó él, «van a cambiar las coordenadas de la cabina en 3, 2». No hicieron falta números. El rumor avanzó con educación. Un codo que roza a otro, un susurro que pasa de boca a oído, una mirada que rebota y regresa cargada. En cuestión de minutos, media docena de pasajeros ya sabían o sospechaban. Y en los entornos cerrados, las sospechas se convierten en certeza con la rapidez de una chispa en una habitación llena de gas. Nadal no intervino en la escena que había provocado con una frase. Se limitó a mirar el ala derecha del avión, donde la luz de posición destellaba regular, como un latido. Los dedos, sin embargo, marcaban un compás apenas audible sobre reposabrazos, ta-ta-ta,
Pausa. Ta ta ta. A Liam Carter le pareció música. Ritmo interno, pensó. Con eso se negocian finales. Amelia regresó con una bandeja de porcelana y cucharillas. Se detuvo 2 asientos antes de Nadal, dobló una servilleta con rigor geométrico y se la entregó al banquero londinense del Patek Philippe, a quien también felicitó por la corbata. El banquero sonrió, pero su atención resbaló al asiento de la ventanilla, atraída como limadura a un imán. «Señorita», dijo entonces Nadal, sin subir el volumen, pero logrando que medio pasillo escuchara, «¿puedo preguntarle algo?» Amelia se giró con la bandeja apoyada en la cadera. «Por supuesto. ¿Qué define, para usted, quién merece un buen servicio?» La pregunta le abrió un pequeño vacío bajo los pies. No era ataque, era cirugía. Podía esquivarla con un manual de atención al cliente, refugiarse en el trato igualitario, usar palabras como protocolo, estándar, prioridad. Optó por lo evidente. «Trato a todos por igual», dijo demasiado rápido. «¿De veras?» Nadal entornó apenas la cabeza. Las acciones suelen hablar más que las palabras. La frase no llevaba filo, pero cortó. Un par de pasajeros que fingían leer bajaron la vista. Carter dejó escapar un sonoro, casi académico. La actriz de cine independiente, con la manta de cachemira sobre las rodillas, clavó la mirada en Amelia, como si esperara una réplica a la altura. No llegó. Amelia retiró el cuerpo medio paso, sostuvo la bandeja con ambas manos y recomponiendo la curvatura de la espalda, siguió avanzando. El eco de un nombre. 2 asientos detrás de Nadal, un chico de 20 y pocos, cascos inalámbricos, sudadera sin marca visible, abrió un chat grupal. «Creo que mi vuelo va a Nadal». Llegaron respuestas inmediatas, emojis, incredulidad. Adjuntó una foto borrosa del perfil de Rafael contra la ventanilla. «No hagas fotos», le escribió su amiga. «Se persona». El chico sonrió para sí. Por primera vez en todo el día, guardó el móvil sin publicar nada. En la fila de la izquierda, un hombre mayor, piel tostada, manos grandes, anillos discretos, observaba con una mezcla de curiosidad y molestia. Había levantado vinas, explotado canteras, levantado hoteles. Sabía reconocer el gesto exacto en el que el poder se desborda por pura inercia de quien se cree con derecho. Lo había visto en consejos de administración, en comedores de empresa y, sí, también en aviones. Apoyó los codos en los reposabrazos y siseó a su acompañante. «Se va a dar un golpe contra su propia pared», dijo, refiriéndose a Amelia. «Ya verás». El intermedio invisible. Delante, tras la puerta corredera que separaba la cabina del galey, Mark, el auxiliar joven, revisaba una lista en la tablet. Había escuchado trozos, miradas, silencios. También había notado el nombre en la lista, 4 letras y un apellido que pesaba como plomo. Nadal, Rafael. Tragó saliva. «Amelia», dijo en voz baja, cuando ella cruzó hacia Galey para cambiar la jarra. «¿Seguro que no?» «¿No qué?» Amelia alzó la jarra sin mirarlo. «Nada. Solo digo, quizá deberíamos». «El protocolo lo marco yo», cortó ella. «Hay prioridades. Y no pienso debatir prioridades con un carrito en la mano». Mark se mordió el comentario que quería hacer. Dejó que el metal del grifo llenara la jarra y observó cómo el agua formaba un remolino perfecto antes de calmarse. En su estómago, el remolino no paró. La pregunta adecuada. Cuando Amelia reapareció, Liam Carter ya había decidido intervenir. No por heroísmo. Los héroes, en su experiencia, siempre llegaban tarde a las juntas, sino por método. A veces una pregunta situada en el sitio exacto revela más que un discurso. «Disculpe, señorita», levantó la mano con cortesía británica. «¿Podría traerle un café a mi vecino de detrás cuando sea posible? Yo ya he tomado 2. Podría cederle el turno». La azafata sonrió con media boca. «Qué amable», dijo. «Pero no funciona así». «¿Cómo funciona?», preguntó Carter. «Por curiosidad». «Por lista», respondió ella. «Por prioridades». «Comprendo», dijo Liam, mirando de reojo a Nadal. «Siempre es interesante saber cómo se definen». La socialité de verde, que no perdía detalle, anotó mentalmente la frase. Su mundo se sostenía sobre listas y prioridades. Reconocer cuando una estaba mal construida era, en esencia, su trabajo. La fisura. Nada explotó. Nadie alzó la voz. La escena tomó el ritmo de un partido largo. Cambios de lado, pelotas nuevas, speakers que anuncian el game, set and match en otra pista. Pero en la cabina de aquel jet,
Cada gesto comenzó a pesar como un punto de break. Amelia cruzó frente a Nadal con demasiada intención de no mirarlo. Cambió una copa y fingió no notar cómo la actriz calculaba su desplazamiento como una directora frente a una escena. Al pasar, rozó el respaldo del asiento de Rafa con el canto de la bandeja. No fue un golpe, apenas un toque seco que, sin embargo, marcó el territorio. Yo mando en el pasillo. Entonces, Nadal movió por primera vez una ficha clara. Señora, dijo, sin dureza, ¿puede decirme su nombre? Amelia se detuvo. Podía mentir, podía sortear, podía mantenerse en un ¿por qué lo pregunta? Eligió el manual. Amelia Warren, dijo. Gracias. Amelia, replicó Nadal. Yo soy Rafael. 2 o 3 pasajeros que todavía fingían no saberlo, alzaron las cejas. Dijo Rafael como diría su nombre cualquier persona, sin apellidos, sin bandera. Y, sin embargo, el aire se cargó como si hubiera dicho una contraseña. Encantada, cerró ella, intentando clausurar el intercambio. El gusto es mío, respondió él. Y le repito, puedo esperar. Pero me gustaría que, mientras espero, no se me niegue lo básico por una impresión. Una impresión. Amelia sintió que la palabra le depositaba un espejo delante. No sostuvo la mirada. Le traeré su café, dijo, girándose. En cuanto corresponda. Lo que los otros ven. El hombre de manos grandes, viñas, canteras, hoteles, carraspeo. En cuanto corresponda, repitió, pero no imitando a Amelia, sino masticando la frase como se mastica una uva para medir su azúcar. Interesante. La actriz de cine deslizó la manta de cachemira y cambió de postura. No conocía a Nadal más que por titulares y antiguas finales que había visto por televisión los domingos de resaca. Aún así, identificó con claridad algo que tantas veces había intentado filmar. El punto en que la dignidad y la paciencia se funden se convierten en una sola cosa. El chico de los cascos puso pausa a su playlist. Lo hacía cada vez que intuía que estaba a punto de ocurrir algo de verdad. Esa clase de momentos que no se compran con dinero ni se escriben en un guión, pero que quedan incrustados para siempre en la memoria. Una pausa que pesa. Amelia no apareció de inmediato. El pasillo quedó libre, ocupado por un silencio expectante que tenía volumen, textura, incluso temperatura. Nadal miró el reflejo de su rostro en la ventanilla. Apenas un contorno, 2 sombras donde deberían estar los ojos, el brillo leve del cristal sobre la curva de la nariz. Respiró hondo. Ni largo ni corto. Justo. No está enfadado, murmuró Liam, casi para sí. No, susurró la socialité, sin apartar la vista. Y eso lo complica todo. Para ella, completó él. El regreso. Volvió Amelia con una bandeja de metal bruñido, una taza blanca sobre un platillo con el logo mínimo de la aerolínea, una cucharilla, un sobre de azúcar moreno. Dejó un café sobre la mesa del magnate Collins, otro junto a la actriz, y, antes de llegar a Nadal, frenó una fracción de segundo para recomponer la máscara. Lo dejó frente a él con una precisión mecánica. Su café, dijo. Gracias, respondió Nadal. De nada. Ella sostuvo la mirada 2 latidos más de lo necesario. Si necesita algo más. Lo pediré. Cerró él, amable. Amelia se fue. 2 pasos. 3. Se detuvo para atender a alguien que ya estaba servido. Volvió a avanzar. Y cuando creyó que nadie la miraba, apretó el borde de la bandeja con fuerza. Mark, desde el galé, lo vio. Registró el temblor reprimido en los nudillos. Demasiado tarde, pensó, para desandar. La frase que nadie oyó, y todos entendieron. Nadal acercó la taza a los labios. No bebió. Olió primero, el amargo limpio del espresso recién extraído, ese golpe de tueste que no admite medias tintas. Cerró los ojos un instante. Al abrirlos, el ala del avión cortó una nube y dejó la estela breve de un remolino blanco. El servicio no se mide por a quién sirves, dijo muy bajo, como quien se recuerda algo, sino por cómo tratas a quien crees que no importa. Carter lo oyó. La socialité también. El hombre de las manos grandes asintió sin teatralidad. La actriz apretó la manta con los dedos. Nadie aplaudió, nadie exclamó. Pero la cabina, que no tenía altavoces para frases, amplificó la idea por pura resonancia humana. El capitán invisible. Desde la cabina, más allá de otra puerta cerrada, el primer oficial, copiloto, joven pero con horas suficientes, echó una ojeada a la cámara interna de cabina. Seguía un hábito, observar, en la pantalla,
Vio a su jefa de cabina moverse con discreta rigidez, a un pasajero junto a la ventanilla que sostenía una taza sin prisa, a un grupo que había empezado a formar una geometría extraña de atención. No escuchaba, claro, pero conocía el lenguaje corporal. Hizo un gesto mínimo con el mentón. El capitán, concentrado en el cruise, no preguntó. A veces, la cabina también sabe esperar. Un último intercambio. Amelia decidió un giro táctico. El exceso de frialdad ya no le servía. Volvió sobre sus pasos hacia Nadal, conteniendo el orgullo como se contiene una puerta que quiere cerrarse de golpe. «Señor, Rafael», probó. «Lamento lo de antes». El lo de antes podía ser muchas cosas. El agua, el café, la frase. O todas. Nadal no la rescató de la ambigüedad. «Agradezco que lo diga», contestó. «¿No fue?» Buscó la palabra intencional. No lo fue. Dos verdades pueden coexistir y contradecirse. Él no se enganchó a ninguna. Lo importante, dijo, es lo que viene después. Amelia sostuvo la mirada medio segundo. Asintió. Quiso marcharse con esa dignidad administrativa con la que se cierran incidencias en un formulario. Pero algo, un rumor, una vibración, un recuerdo de cuando empezó a volar para pagarse los estudios, la detuvo. ¿Sabe?, preguntó. A veces, al subir a bordo, la gente enseña su etiqueta antes que su billete. Entiendo, repuso Nadal. Y a veces, al servir a bordo, otros miran la etiqueta antes que a la persona. Hubo un silencio limpio, sin rencor. Amelia sintió, esta vez de verdad. Se retiró. Mark la miró pasar. Nadie en la cabina lo sabía, pero en el galé alguien acababa de aprender algo útil. Quizá lo más útil de todo el vuelo. Cambio de presión. El avión atravesó una capa de aire más densa y hubo un leve ajuste de presión, ese plop discreto en los oídos que anuncia que seguimos avanzando hacia otro nivel. En la cabina, el ajuste fue moral. Nadie cambió de asiento, pero sí de posición interna respecto al conflicto. Ya no era una azafata y un pasajero. Era una cuestión de cómo se define lo que somos cuando creemos que nadie relevante nos mira. El chico de los cascos volvió a su música, pero no subió el volumen. La socialité, con el móvil boca abajo, pensó en 2 o 3 escenas donde podría contar lo que estaba viendo sin que pareciera chisme. Liam Carter, finalmente, rompió su silencio. No suele apostar en vuelo, dijo lo bastante alto para que Nadal lo oyera, pero si esto fuera un partido largo, pondría fichas por la paciencia. La paciencia gana sets que nadie recuerda, respondió Nadal. Y, a veces, partidos que nadie olvida. Liam sonrió como quien cierra un trato sin firma. Última escena antes del giro. Amelia se mantuvo ocupada en la parte delantera, gestionando mantas, cambiando copas, ofreciendo sonrisas que ahora tenían algo más humano y menos de catálogo. No era redención. Era un ajuste. En sus ojos, sin embargo, quedaba un brillo tenso, el de quien sabe que aún está a prueba. Nadal, por su parte, por fin probó el café. Un sorbo pequeño. Lo dejó en la mesa y volvió al ventanal, a la estrella, al ala que cortaba la noche. Su respiración era la de quien entra a restar con el brazo suelto y las piernas vivas. Carter lo miró y, por primera vez, no vio a un pasajero cualquiera, ni siquiera a un deportista famoso. Vio a alguien que había convertido la espera en un arte. El altavoz interior soltó el chasquido previo a un aviso, pero no hubo mensaje. Alguien en cabina decidió no decir nada. A veces, la mejor comunicación es la que ocurre sin interrumpir. La cabina, un instante antes del giro, pareció sostenerse en un equilibrio perfecto. La suma exacta de miradas, silencios, frases medidas, pequeñas rectificaciones y una certeza que ya flotaba como un aroma inconfundible. Algo estaba a punto de revelarse. Y, cuando lo hiciera, nadie podría afirmar que no lo había visto venir. El jet atravesaba un cielo ya completamente nocturno. Afuera, el ala derecha brillaba con la luz intermitente de posición, cortando la oscuridad con un ritmo hipnótico. Dentro, el ambiente estaba contenido, pero nadie ignoraba que la calma era apenas una fachada. Amelia Warren regresó al pasillo con paso seguro, como si nada hubiera pasado. En sus manos, una bandeja con copas y una jarra de agua helada. Sirvió a un empresario alemán, se inclinó hacia una pareja francesa, ajustó una manta a la actriz española. Y entonces, al pasar junto a Nadal, volvió a dejarlo fuera de su órbita. No había terminado de dar 2 pasos cuando sintió que alguien la llamaba. «Señorita», dijo Nadal, con voz tranquila pero proyectada lo suficiente para que varias filas escucharan.
¿Cree que ya ha pasado el tiempo para ese café que pedí? Amelia se giró, sosteniendo la bandeja contra el pecho. Se lo traeré cuando corresponda, respondió, seca. Algunas cabezas se alzaron. Liam Carter arqueó una ceja. No se preocupe, puede esperar un poco más, replicó Nadal. Aunque me pregunto cuánto dura la espera para unos, y cuánto para otros. La frase flotó como un guante arrojado. Amelia apretó los labios. Si está insinuando algo, empezó. No insinuó nada, dijo Nadal, sin perder la calma. Lo estoy preguntando. El murmullo se intensificó. 2 pasajeros más atrás, la socialité del vestido verde susurró a su acompañante. Ya no es un malentendido. Esto es personal. Amelia sintió como las miradas se clavaban en su nuca. Y entonces cometió el error. Mire, señor, dijo, con un tono impregnado de condescendencia. Si va a sentarse en primera clase, quizá debería vestirse para ello. Así evitaría desentonar. El silencio fue absoluto. No hubo respiraciones audibles. El insulto había sido nítido, público y, sobre todo, innecesario. Liam Carter soltó un bajo «oh». No, como quien ve a un rival mover la ficha equivocada en un tablero decisivo. Nadal dejó pasar un segundo. Luego, apoyó los codos en los reposabrazos, entrelazó las manos y habló con serenidad. ¿De verdad cree que la elegancia está en la ropa? Amelia tragó saliva. Creo que, titubeó, hay ciertos estándares. Claro que los hay, asintió Nadal. Respeto, dignidad, esos son estándares. Todo lo demás es decoración. Alguien dejó escapar una risa breve, no burlona sino de reconocimiento. La actriz española inclinó la cabeza, como si estuviera viendo la escena final de una película que no quiere que termine. Un pasajero joven, móvil en mano, susurró: «Es Nadal, el tenista a su vecino». La chispa prendió. En cuestión de segundos, media cabina sabía exactamente quién era el hombre de la chaqueta de cuero gastada. Amelia, sin embargo, seguía sin darse cuenta. Y lo peor, aún pensaba que podía ganar la interacción. «Puedo opinar lo que quiera», dijo, «pero aquí hay protocolos. Y yo decido a quién dar prioridad». «Lo sé», respondió Nadal, inclinándose ligeramente hacia el pasillo. «Pero, ¿sabe qué es lo curioso? Que en este vuelo, la persona a la que usted está poniendo al final de la lista es quien la escribió». Hubo un latido de silencio, seguido de un murmullo que recorrió la cabina como una ola. Carter sonrió abiertamente. La socialité del vestido verde abrió mucho los ojos. Amelia, por primera vez, dudó. «¿Qué quiere decir?», preguntó. «Que este avión es mío», dijo Nadal, con una calma tan absoluta que resultaba demoledora. El golpe no fue físico, pero se sintió en el aire como un cambio de presión. Amelia parpadeó. Miró a su alrededor, buscando apoyo. Lo único que encontró fueron rostros expectantes y un par de miradas reprobatorias. Las palabras de Nadal, «este avión es mío», parecieron suspender el aire de la cabina. El zumbido constante de los motores, que hasta entonces había sido un fondo tranquilizador, se convirtió en el único sonido audible. Durante 2 o 3 segundos, nadie habló. Ni un tintineo de copa, ni un susurro. Solo el eco mental de la frase golpeando la conciencia de cada pasajero. Liam Carter, el inversor británico, fue el primero en reaccionar. No con palabras, sino con una media sonrisa y una ligera inclinación de cabeza hacia Nadal, como si acabara de ver una jugada maestra en una partida que él había estado siguiendo desde el primer movimiento. «Checkmate», murmuró, apenas audible para los que estaban cerca. En la fila de la socialité del vestido verde, un murmullo inquieto recorrió los labios pintados de rojo intenso. «¿Has oído lo que ha dicho?», preguntó ella a su acompañante. «Claro que sí, y me parece que alguien acaba de cavar su propia tumba», respondió él, con un suspiro entre divertido y nervioso. Más adelante, un joven de sudadera gris y auriculares grandes se quitó uno de los cascos para confirmar con su vecina. «¿Es Nadal?», «El Nadal». Ella, sin apartar la vista del hombre junto a la ventanilla, asintió lentamente, como si la información necesitara tiempo para asentarse. Los que no lo conocían de cara se dejaban arrastrar por el rumor. Campeón de Roland Garros, dueño del Jet, filántropo en Mallorca. Los fragmentos de información se mezclaban con el asombro y con algo más difícil de admitir, la vergüenza de haberlo juzgado en silencio. El derrumbe de Amelia. Amelia Warren, en cambio, sintió que el calor subía por su cuello como un incendio. No fue solo el rubor de la piel, era el colapso interno de su autoridad improvisada.
Hasta hacía un instante había creído dominar la narrativa. Ella, definiendo prioridades. Él, un pasajero cualquiera en chaqueta de cuero gastada. Ahora todo se invertía, y lo peor era que no había un solo lugar donde esconderse. Sostuvo la bandeja contra el abdomen con ambas manos, como si fuera un escudo. Pero no había forma de detener las miradas, algunas cargadas de sorpresa, otras de juicio abierto. El empresario alemán en primera fila levantó las cejas con desaprobación. La actriz española frunció los labios. Incluso Mark, el auxiliar joven, la miraba desde Galey con una mezcla de incredulidad y silenciosa reprobación. Nadal, por su parte, no añadió nada. No había ironía ni superioridad en su expresión, solo una calma imperturbable que, paradójicamente, amplificaba el peso de sus palabras. La confirmación oficial. Fue entonces cuando el altavoz interno de la cabina emitió el chasquido característico. La voz grave y pausada del capitán llenó el espacio. «Señoras y señores, habla su capitán». Hizo una breve pausa. «Aprovecho para saludar personalmente al señor Rafael Nadal y agradecerle que haya elegido volar con nosotros hoy». La confirmación oficial cayó como un sello de cera sobre la verdad. No había lugar a dudas. Las últimas sombras de incredulidad se disiparon. Algunos pasajeros se enderezaron en sus asientos, como si la mera presencia del dueño del avión exigiera una postura más digna. Amelia tragó saliva. Su mandíbula perdió la tensión y, por un instante, sus labios se separaron para decir algo, pero no salió sonido alguno. El movimiento del copiloto. Poco después, la puerta de la cabina de mando se abrió y apareció el copiloto. Joven, pero con el porte y la seriedad de quien entiende la responsabilidad de su uniforme, avanzó por el pasillo hasta llegar al asiento de Nadal. Se detuvo, se inclinó levemente y habló con un tono impregnado de respeto genuino. «Señor Nadal, no sabíamos que nos acompañaba en este vuelo. ¿Está todo en orden?» Nadal sostuvo la mirada un instante antes de responder. «Lo estará», dijo, girando apenas la cabeza hacia Amelia. El copiloto siguió ese gesto. Su mirada se endureció al instante, como si las piezas encajaran sin necesidad de explicaciones detalladas. Enderezó la espalda y habló con un tono firme que no dejaba espacio a réplica. «Señorita Warren, a partir de este momento queda relevada de sus funciones. No atenderá a más pasajeros durante el resto del vuelo». El impacto en la cabina. El anuncio provocó un oleaje de reacciones. Un par de pasajeros intercambiaron miradas de satisfacción silenciosa. Otros, más diplomáticos, desviaron la vista hacia la ventanilla. La socialite del vestido verde no pudo evitar sonreír de lado. El empresario alemán asintió lentamente, como aprobando la decisión. Amelia, en cambio, sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. Con todo respeto, intentó comenzar. «No es debatible, señorita», la interrumpió el copiloto. «Cuando aterricemos, hablaremos con dirección sobre su continuidad en la compañía». La palabra continuidad resonó en su cabeza como una sentencia. Sabía perfectamente lo que significaba en boca de un oficial de vuelo. Estaba prácticamente despedida. El retiro forzado. Con pasos mecánicos, Amelia se giró hacia la parte trasera de la cabina. A cada paso, sentía las miradas siguiéndola. Su uniforme, que tantas veces había sido símbolo de autoridad y orgullo, ahora pesaba como una armadura rota. Llegó a un asiento vacío junto a la Galey, se dejó caer y clavó la vista en el suelo, incapaz de alzarla. Mark, el auxiliar joven, evitó decir nada. Simplemente apartó la mirada y continuó con su trabajo, aunque en su pecho latía la incomodidad de quien ha sido testigo de una lección demasiado dura para celebrarla. El cierre del acto. Nadal volvió a mirar por la ventanilla. Afuera, el cielo nocturno se desplegaba en un tapiz de estrellas lejanas. Dentro, el equilibrio de poder se había invertido de forma irreversible. Y aunque no sonreía, la serenidad en su rostro era la de quien sabe que no ha necesitado levantar la voz para poner las cosas en su sitio. Liam Carter, recostado en su asiento, exhaló lentamente. «He visto muchas partidas dar un vuelco, pero pocas con tanta elegancia», comentó, lo bastante alto para que Nadal lo escuchara. Nadal giró apenas la cabeza y, con un gesto mínimo, aceptó el cumplido sin palabras. El resto del vuelo seguiría su curso, pero para todos los presentes, lo ocurrido quedaría grabado como una historia que contarían una y otra vez, la de una mujer que juzgó por apariencias, y terminó aprendiendo la lección en el propio terreno del hombre al que intentó menospreciar. La voz del capitán volvió a sonar por el altavoz, cortando el silencio que había reinado en la cabina desde el incidente. «Señoras y señores, comenzamos el descenso hacia nuestro destino.
Les pedimos que ajusten sus cinturones de seguridad y aseguren sus pertenencias. En unos minutos estaremos en tierra. El aviso marcó el inicio de un cierre inevitable. El jet inició una suave inclinación. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar bajo el ala, como si la noche misma estuviera salpicada de estrellas caídas. En los asientos, los pasajeros retomaban conversaciones a media voz. Algunos comentaban el espectáculo silencioso que acababan de presenciar. Otros, más discretos, miraban hacia adelante, como si concentrarse en la llegada fuera un acto de cortesía hacia el hombre sentado junto a la ventanilla. Un silencio que enseña. Rafael Nadal no había pronunciado palabra desde que el copiloto relevó a Amelia de sus funciones. Seguía con el mismo gesto sereno, mirando la línea de luces que se acercaba por debajo. Sus manos descansaban entrelazadas sobre las rodillas. El café vacío seguía en la mesa plegable, como testigo mudo del momento en que el equilibrio de la cabina había cambiado para siempre. Liam Carter, que no se caracterizaba por dejar pasar las oportunidades de conversación, se inclinó hacia él. No sé si se da cuenta, pero lo que ha hecho hoy ha sido más efectivo que cualquier sermón. Nadal sonrió levemente. No quería dar un sermón. Solo recordar que la dignidad no se negocia. Ni la propia, ni la de nadie. La socialité del vestido verde, sentada 2 filas adelante, giró apenas la cabeza. Fingía mirar por la ventanilla, pero sus oídos no se perdían una sílaba. En la parte trasera, Amelia Warren, sentada junto a la galey, sentía el frío metálico del reposabrazos bajo sus dedos. No miraba a nadie. Tenía la vista fija en el suelo, siguiendo con la mirada una diminuta grieta en la moqueta. Cada vibración del descenso le recordaba que estaba más cerca de enfrentar las consecuencias en tierra. Mark, el auxiliar joven, pasó junto a ella para guardar un par de bandejas limpias. Dudó antes de hablar, pero finalmente susurró. «Lo siento, Amelia». Ella alzó la vista un segundo, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque a veces no nos damos cuenta de lo que proyectamos». Y se alejó sin esperar respuesta. Las ruedas tocan tierra. El impacto suave de las ruedas contra la pista fue recibido con un ligero balanceo. Las luces de la cabina se encendieron a plena intensidad y la voz del capitán volvió a escucharse. «Bienvenidos. En nombre de toda la tripulación, gracias por volar con nosotros. Señor Nadal, ha sido un honor tenerlo a bordo». Varios pasajeros giraron para mirarlo. Algunos asintieron, otros sonrieron. El joven de la sudadera gris levantó tímidamente el pulgar. Nadal le devolvió el gesto, breve y sincero. La despedida. Cuando el avión se detuvo junto a la terminal privada, el capitán y el copiloto salieron a la cabina para despedir personalmente a los pasajeros. El copiloto se detuvo junto a Nadal. «Señor, lamentamos lo ocurrido. Garantizo que se tomarán medidas». Nadal negó suavemente con la cabeza. «No es venganza lo que busco, sino que la próxima vez, quien suba aquí, reciba respeto sin importar quién sea». El capitán asintió, comprendiendo que no había discurso corporativo capaz de mejorar esas palabras. El camino hacia la puerta. Los pasajeros comenzaron a levantarse. La socialité del vestido verde se detuvo junto a Nadal. «Gracias», susurró. «No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo». Liam Carter fue el último en pasar junto a él. «Si alguna vez quiere jugar una partida, de ajedrez o de tenis, ya sabe dónde encontrarme». Nadal sonrió por primera vez de forma abierta. El último vistazo. Amelia fue escoltada hacia la salida por un miembro del personal de tierra. Caminaba con los hombros caídos, el uniforme impecable pero vacío de autoridad. Al pasar junto a Nadal, dudó. Sus labios se abrieron como si quisiera decir algo. Finalmente, solo susurró. «Lo siento. Ojalá lo diga la próxima vez, antes de que haga falta», respondió él. Ella asintió y siguió su camino, desapareciendo por la puerta del jet hacia la noche iluminada de la terminal. Epílogo silencioso. Nadal se levantó, tomó su mochila de lona gastada y caminó hacia la puerta. Saludó al capitán con un apretón de manos firme. Afuera, la brisa nocturna de Mallorca lo recibió con ese aroma a mar que conocía desde niño. Mientras bajaba la escalerilla, pensó en lo irónico que era. En todo el vuelo no había ganado nada para sí mismo. Pero quizá, solo quizá, había recordado a unas cuantas personas que el respeto no es un privilegio, es un deber. Y esa, pensó, era la única victoria que valía la pena fuera de la pista.